Entonces tenemos estos cuatro sustantivos que son de la segunda declinación, pero son neutros, ¿verdad? Templo, doro, ergo y escándalo. Les pongo aquí el artículo para que recuerden cómo se declina el artículo neutro. Joge, to, Todo. en nominativo singular. Tutes, tú, genitivo singular. Tote, to, otra vez, igual que el masculino, en el neutro dativo singular. Eh, tonten, to. Entonces, to es el artículo eh, acusativo singular, neutro. En cuanto al plural, hoi, hai, ta, ese es el neutro, las. Ton, como todos los genitivos plurales, ton, en masculino, femenino y neutro. Tois, igual que el masculino, tois, tais, tois, dativo plural. Y tus, tas, ta, este es el neutro, acusativo plural, ta. Eh, Entonces ven que el acusativo y el neutro son iguales, ¿verdad? El artículo. Lo mismo pasa con el vocativo, pero claro, el vocativo no tiene artículo. Esta es una interjección que es o, no es artículo. Pero vean que el sustantivo es igual, hiera, 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 siempre en todos los, como en el artículo, en los sustantivos y los adjetivos en el neutro, nominativo, acusativo y vocativo, neutros son iguales, siempre. También en el singular, ¿verdad? Hierón, templo, hierón, templo en acusativo y hierón, templo en vocativo. Nominativo, acusativo y vocativo neutros son iguales. Bueno, pero aquí tenemos cuatro diferentes sustantivos. Hierón es la terminación que nos indica que se trata de un neutro on, porque normalmente pues, el nominativo es os, theos, kyrios, ¿no? Como vimos la clase pasada, logos, el nominativo termina en os. En los neutros, ahí lo distinguimos ya por eso, en los neutros termina en on, el nominativo singular. Por lo demás es igual, ¿verdad? Hierón, hierú, como logos, logu, kyrios, kyrio, theos, theú. El genitivo no cambia, es igual que el masculino en el neutro. El dativo tampoco cambia. Acuérdense que es logos, logu, logo. Pues sí, no cambia. En neutro también es logo. El neutro dativo pues, es igual, el dativo neutro es igual que el masculino, lo mismo el genitivo. Pero el que sí cambia es el acusativo, porque el acusativo es igual al nominativo, ¿verdad? Es hierón. ¿Mm? Y el vocativo es hierón. Entonces, el templo, del templo, para el templo o en el templo, al templo o templo, ¿verdad? Y si nos vamos al plural, hierá, es la terminación dativo, perdón, neutro plural, nominativo, hierá. El genitivo hierón, pues es igual que el masculino, ¿verdad? Y es la terminación normal, ¿verdad? Logos, logoi. En plural, logoi, claro, pero aquí en neutro es hierá, ¿verdad? Pero el genitivo logón o logon, ¿verdad? Bueno, pues sí, es la misma terminación. Logois, la misma, o sea, es el genitivo neutro sin plural y el dativo neutro pues son iguales al masculino. Hiera, este cambia. ¿Por qué? Porque es igual que el nominativo, ¿no? Hiera. Y también el vocativo hiera. Entonces, ojo con el plural, ¿verdad? Es muy fácil porque hiera, hiero, ois, a. ¿Eh? A, on, ois, a. Esa es la terminación del plural en los neutros de la segunda. La siguiente palabra, doron, es to, doron. Con esto ya sé que es un neutro, ¿verdad? Porque no es jo, doron, ni je, doron, es Ok. to, doron. Entonces es neutro.
Y también por la terminación on, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los masculinos terminan en os, logos, theos, kyrios, etcétera. Y el genitivo u, ¿sí? El dativo o, y el acusativo y el vocativo igual al nominativo. Doron, doru, doro, doron, doro. ¿Y por qué nos pones dos ejemplos? Porque esta palabra es aguda, oxítona. Y vean que el acento no se mueve. Gierón, jerú, jeró, gerón, gerón. El acento no se mueve, siempre es oxítona la palabra. Aquí tampoco, porque es palabra grave, es paroxítona y el acento no se mueve. Doron, doro, doro, doron, doru, doro, doron, doron. No se mueve el acento. Siempre es oxítona o properispómena en el caso del acento circunflejo, pero sigue siendo palabra grave. La palabra ergon también es una palabra grave y no se mueve el acento. Ergon, ergo, ergo, ergon, ergon. ¿Qué pasa con escándalo? Es una palabra proparoxítono. Scandalon, proparoxítono. ¿Qué pasa cuando yo pongo una vocal larga Se como mueve. terminación? Tengo que mover el acento. Pongo una vocal larga, tengo que mover el acento. En esto no. Entonces, escándalo, 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 escándalo. Además, hay que acostumbrarse a eso en las proparoxítonas. En genitivo y dativo, que añado vocales largas, tengo que mover el acento. Vamos con el plural. El acento no se mueve. Gierá, gierón, geros, gerá, gerá, porque es oxítona. Dora, doron, doro es dora, dora. No se mueve el acento porque es proparoxítona. Erga, ergon, ergor, seiga, erga, erga. No se mueve el acento porque es paroxítona. Dije aquí proparoxítona. Es paroxítona, o sea, grave. Acá también el acento no se mueve. ¿Qué pasa con el plural? Scandala, scandalon. Moví el acento porque añadí una vocal larga. Scandalois. Añadí una vocal larga, tengo que mover el acento. Escándala, escándala. Entonces, escándala, escándalo, escándalos, escándala, escándalo. Hay que acostumbrarse a eso en el acento de las esdrújulas, de las proparoxítonas. Pero en cuanto a la terminación, pues es igual. Bueno, no, no es igual. No es igual que logos, logo, porque este es neutra. Entonces, si tenemos, Luego, es igual el genitivo y el dativo, son iguales al, al, a los masculinos. ¿Se acuerdan? Logos, logu, logo, logon, logo. El genitivo y el dativo son iguales al masculino, pero nominativo, acusativo y vocativo son iguales entre sí. Son hierón, hierón, hierú, hieró, hierón, hierón. Nominativo, acusativo y vocativo neutros son iguales. Doron, doron, doron. Ergon, ergon, ergon. Escándalon, escándalon, escándalo. Esta es digamos, la diferencia que tienen los neutros, ¿verdad? Hierá, hierá, hierá. Dora, dora, dora. Erga, erga, erga. Escándala, escándala, escándala. En cuanto a genitivo y dativo, pues son iguales que el masculino, que conocemos, ¿no? Eh, Kyrion, kyriois, logon, logois, theon, theois, por decir tres palabras muy comunes, masculinas, ¿verdad? Pero ojo, entonces el neutro se distingue porque yo me aprendo dos palabras. Cuando me aprendo una palabra, me aprendo dos. Me aprendo hierón, hierú. La U, el hierú, me está diciendo es de la segunda declinación. Y el hierón me está diciendo, ojo, es neutro, no es masculino, es neutro. Porque si yo me aprendo logos, logo, es logos, logo. Entonces la segunda, pero es masculino, logos. En cambio, hierón, hierú, ojo, eso es neutro. es, Bueno, el jirón es, ¿qué decía maestro que es? El templo, templo. templo Entonces el nominativo es el templo, el genitivo del templo, el dativo para el templo, el acusativo al templo. ¿Cómo y el sería? vocativo o templo, ¿no?
o templo. Oh, templo, sí. Oh, Nomás en la que templo sí, santo. del escándalo, que sí, los plurales que sí, dice, así, ahí es donde se alargan el acento, El acento se es- recorre, se te recorre. pero Entonces sería en el escándalo. genitivo singular. Ujú. Genitivo singular, dativo singular y lo mismo en plural. Genitivo plural y dativo plural. Nota cómo scandalon es una proparoxítona. Scandalo es paroxítona. Scandalo es paroxítona. Scandalon, proparoxítona. Scandalon, proparoxítona. Lo mismo pasa en el plural. Scandala, proparoxítona. Scandalon, paroxítona. Scandalois, paroxítona. Scandala, proparoxítona. Scandala, proparoxítona. O sea, el acento, en resumidas cuentas, en las palabras proparoxítonas lo muevo en el genitivo y en el dativo, tanto el singular como el plural. Bueno, ahora vamos a ver los femeninos. Esos son los neutros. Como ven, pues digamos que el neutro presenta un poquito más de dificultad, pero es fácil dominarlo, porque nominativo, acusativo y vocativo son iguales. Y el genitivo y el dativo son iguales al masculino. Pues entonces, ¿cuál es el chiste, Javier? No, ninguno, nada más es para hacerlos sufrir un poco. Y ahora vamos con los femeninos. Hay sustantivos femeninos de la segunda, ¿verdad? Eh, eh, como polites politu, ¿se acuerdan? De la primera declinación, polites politu. Es primera declinación, pero masculino. Bueno, aquí tenemos femeninos de la primera, G, jodo y éremo. Entonces, ¿cómo lo declino? G es femenino, jodos. Jodos, bueno, es que así termina ceos, logos, quirios. Sí, pero este es femenino. La terminación sigue siendo así como si fuera masculina, pero la palabra es femenina, por eso el artículo es femenino. Jodos, jodú, ¿no? Jodos, jodú, genitivo. Jodó, no cambia la terminación, es como logos, logu, logo, logon, logue. No cambia la terminación. O sea, la terminación femenina de la segunda declinación es la misma terminación que el masculino. Oye, Javier, entonces, ¿para qué nos la enseñas? Pues es igual el femenino que el masculino. Pues sí, igual. Nada más les estoy mostrando que es igual. Masculino y femenino de la segunda declinación no tienen, son iguales, no tienen diferencia. La única diferencia radica en los neutros, que tampoco es muy difícil de digerir. Entonces ahí tienen G, jodos, tes, jodú, te, jodó, ten, jodón o jodé. Se oye feo, ¿no? Pero así es la palabra. De ahí viene, si le metemos aquí la preposición met, ya tenemos met jodos, el método, met jodos. Es el camino, más bien en griego es la camino. Podríamos traducir la vía para traducir con una palabra femenina, ¿verdad? En cualquier caso, cuando lo veamos en griego, decimos segunda declinación, sí, pero femenino. Eh, Esta es una palabra aguda, oxítona, jodos. Por eso el acento no se mueve. Jodos, jodú, jodó, jodón, jodé. O camino, ¿no? No se mueve el acento porque es palabra oxítona. Aquí tenemos una palabra proparoxítona. En las palabras paroxítonas tampoco se mueve el acento en toda la declinación, pero en las proparoxítonas sí. ¿Por qué? Porque añado una vocal larga aquí en el genitivo. Entonces el acento lo tengo que recorrer y ya no es éremos, éremu. No, no, no. Es éremos, eremu. Y aquí no es eremo, perdón, éremo. No, es eremo. Porque añadí una vocal larga. Entonces tengo que correr el acento. Cuando tengo final larga, al final la palabra no puede ser proparoxito. Tengo que mover el acento. Sin embargo, el acusativo y el vocativo son iguales. Perdón, el acusativo
son regulares. Eremon como logon, logue o palabra. ¿No? No tengo que mover el acento porque no añadí vocales largas, pero aquí sí. Entonces aquí la diferencia entre estas dos palabras es que aquí sí muevo el acento. ¿Qué pasa con los plurales? Jai, jodoy, las, caminos. Pero note que la terminación es regular. Logoi, logon, logois, logus, logoi. La terminación es perfectamente masculina, ¿verdad? O sea, en resumen, la terminación de los masculinos y los femeninos de la segunda declinación son las mismas terminaciones. Ya está. Las palabras neutras de la segunda declinación, esas sí tienen una terminación especial. ¿Sí? Entonces, jai, jodoy, jodón, jodois, jodús, jodoy, son palabras oxítonas y se conserva el acento siempre. Eremoy es proparoxítona. Entonces, esta terminación no la consideramos larga, esta. Y entonces el acento no se mueve. Eremon. Esta sí la consideramos larga y tengo que mover el acento. Eremon. Esta también la considero larga y tengo que mover el acento. Eremois. Esta no la considero larga. Perdón, sí la considero larga, esta. Y entonces el acento se vuelve a mover. Sí, bueno, pues es una OU, una vocal larga. Entonces aquí, a diferencia de los otros, eh, por la terminación us, tengo que mover el acento, ¿verdad? Entonces, eremoi, eremon, eremois, eremus, eremoi. Eso no pasaba en los neutros, no, porque la terminación de los neutros es en a, ¿no? Entonces no añado una vocal larga, entonces no muevo el acento. Escándala, escándala, escándala. Pero aquí sí es otra terminación larga y entonces sí tengo que mover el acento. Genitivo, dativo y acusativo tengo que mover el acento en las proparoxítonas, ¿verdad? Bueno, ya está. Ese es- con eso termina. Bueno, no, nos quedan los contractos de la segunda, los contractos de la segunda, pero bueno, ya sabemos que los contractos chocan dos consonantes, perdón, dos vocales, se mezclan y entonces tenemos una contracción y una terminación un tanto diferente, pero bueno, no tenemos. Sabiendo cuál es la terminación del masculino, os, u, o, on, hoy, on, ois, us, hoy, pues ya sabemos la segunda declinación, ¿verdad? Poquito diferente es el neutro. Ya está. Fin de la clase. Don Jodón, ¿Cómo? Don Jodón, Don jodón, sí que se oye feo, ¿no? Don jodón, el genitivo plural y y también en el en el genitivo plural y en el de éremos, es ahí donde cambia el acento, ¿no? sí, Cambiar el acento. En genitivo genitivo plural plural y dativo y acusativo, y acusativo. Muy bien. ¿sí? ¿Por qué añadí vocales largas? ¿Ves? Por eso tuve que mover el acento. Sí, en realidad no tiene mucho chiste, pero claro, son detalles a los que tiene uno que poner atención. Bueno, podemos hacer ahora poco de vocabulario. Y otra, El verbo airo, airo quiere decir levantar, pero también levantar así, ofrecer, ofrecer a una persona o ofrecer algo a Dios, levantarle algo. Airo, aion, aionos. Esto quiere decir tiempo, vida, edad, mundo. Tiene una amplia, de ahí viene la palabra eón en español. El león de este mundo, pues que el león de este mundo tiene dos campos semánticos principales. Uno es temporal y otro es local. Este eón se refiere a esta vida, aquí, en la tierra. El león
celestial se refiere a la vida de allá, se refiere a un lugar diferente. Pero también este eón se refiere a esta época y otro eón es otra época. Entonces tiene dos, digamos, dos campos semánticos muy amplios, uno local y otro temporal, la palabra eón. Por eso muchos no la traducen, ¿verdad? Dicen eón en vez de traducir tiempo, vida o mundo. Este mundo, ¿no? Que es algo local, territorial. En cambio, este tiempo pues, no es algo, no es algo local, es algo de tiempo, es una dimensión diferente. Y esta es la segunda, la tercera declinación, porque el genitivo termina en os. Ah, eso no los hemos estudiado. Los de la primera, que falés, o gemera, gemeras. La segunda, Kyrios, Kyriu, Kiri, genitivo en U, pero aquí es aion, aionos, ese es el genitivo, es de la tercera. Ah, en eso se distinguen los de la tercera, su genitivo. Por eso nos aprendemos, cuando aprendemos una palabra, su nominativo y su genitivo. Y aprendiéndonos eso ya sabemos de qué declinación es. Bueno, entonces es de la tercera y no nos metemos ahorita. Todavía lo respetamos. Ya después le damos camorra. Aletheia, aletheias. Esto es de la primera declinación, ¿verdad? Como gemera, gemeras. Pero la raíz termina en rey. Una de esas tres letras. Ro, epsilon, iota. Termina en iota, por tanto la alfa va a ser pura. Se va a conservar en todo el singular, ¿verdad? Como alfa. Y entonces lo declinó como gemera. Gemera, gemeras, gemera, gemera, gemera. Aletheia, etcétera. Alelon quiere decir unos a otros, ¿verdad? Alelon. Unos a otros no tiene nominativo. Amén, amén no es una palabra griega, es una palabra hebrea, ¿verdad? Es una transliteración. En hebreo quiere decir sí, claro, seguro, firme. El verbo es amán, que quiere decir estar parado, estar firme. Amén, pues sí estoy seguro, ¿no? Pero como es una palabra que viene del hebreo, pues no se, es una partícula que no se declina, perdón, que no se declina. Anístemi es un verbo compuesto. La preposición aná y el verbo histemi, que ya hemos estudiado. El verbo histemi es el verbo stare en latín. ¿Cómo lo distingo por estas dos consonantes? Stare. El verbo estar, poner, asentar, es el verbo histemi, estar de pie. Y aná quiere decir hacia arriba, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con la preposición aná? Que le quito la alfa de la preposición porque luego sigue una vocal. Entonces quito la A, ya no es anahistemi. Y la segunda cosa es que ya no puede ser anahistemi porque aquí no puedo poner un espíritu rudo, porque no está al principio de la palabra. Entonces simplemente se pierde el espíritu rudo y el verbo es anistemi. No es anahistemi, es anistemi. ¿Mm? Quiere decir levantar y es un término técnico para decir resucitar, que si ustedes analizan la palabra resucitar, quiere decir levantar, suscitar de nuevo, pues sí, levantarse de nuevo. Ese que está dormido o muerto se levanta otra vez, se pone de pie. Eso es, digamos, etimológicamente, literariamente, el sentido de resucitar, volver a pararse. Y viene del griego anahistemi, anistemi, levantarse, ponerse de pie, volver a levantarse. Anistemi. Ahora que vayamos a Rusia o a Grecia, los griegos en la Semana Santa saludan aneste, aneste. Es el auristo de anistemi. Aneste, que quiere decir resucitó, se volvió a parar. Erjomai, bueno, aperjomai es el verbo erjomai que ya hemos encontrado, que quiere decir ir o venir, erjomai, con la preposición apo, que significa de o desde, entonces salir de o ir de, por eso alejarse o partir, ¿verdad?
Eh, eis erhomai será entrar, ¿no? Eis quiere decir a hacia, apo quiere decir de o desde, entonces aperhomai es salir, eis erhomai será introducir. Y pasó lo mismo que con anistemi. La O de la preposición se perdió porque sigue otra vocal. ¿Mm? Entonces es aperjomai. Apoznesco es también la preposición apo, y aquí no pierde la ómicron porque no sigue una vocal, sigue una teta. Entonces, apoznesco quiere decir morir. Otro verbo con apo es apostelo. Y ahí viene la palabra apóstolos, apostelo. El verbo stelo quiere decir enviar por sí mismo, incluso arrojar, stelo. Y con la preposición de antes, pues enviar desde aquí, ¿no? Sería, digamos, la traducción así más completa. Eh, y ese es el verbo, apostelo. Yo envío. Apóstolos, pues es el enviado. Apóstol, el enviado. Su origen etimológico quiere decir nada más el enviado o enviado. Argiereus, argiereos, ese es de la tercera declinación. No lo hemos estudiado, pero se compone también de dos palabras. Arge-arges, que quiere decir principio, es de la primera declinación, como que fales, ¿no? Arge-arges, eh, bueno, y ya es de la primera declinación, como arge-arges quiere decir principio, primero, cabeza, origen, arge, ¿no? Y hiereus quiere decir sacerdote. Viene también de la palabra hieros, ¿verdad? Que quiere decir templo, que acabamos de aprender. Hieros, hierú. eh, hi- bueno, este es neutro. Hierón, hierú, quiere decir templo. ¿Y por qué dije yo hieros, hierú? Ah, porque es el adjetivo, pero no, aquí está el sustantivo templo. Entonces, hiereus es el sacerdote. Entonces, el, el jefe de los sacerdotes, argiereus, sumo sacerdote o jefe de sacerdotes. Pero esta es tercera declinación porque lo reconozco porque el genitivo es os, ¿verdad? Y ahora aquí se alargó, ¿por qué? Pues porque termina en vocal y entonces hubo una contracción. Sí, pero de todas maneras el sonido es os, porque ya sabemos que siempre que el sonido o se encuentra con otro sonido, prevalece el sonido o. Entonces, este es uno sustantivo de la tercera declinación. A ver, ahora si yo ya hablé, ahora les toca. Ladies first, Patty. Y un ei, jo, uyos, tu, ceu, en, Pero es que la quise hacer más larga, más grande, para que no le hicieras tantos gestos a la computadora. sí, Sí, es un eich jujuyos. Sí, sí, es su, digo sí, sí, es sí o su, sí, sí. sí, sí, un, ei, jo, uyos, tu, ceu, Y la signo de interrogación es una pregunta. sí. Entonces, dice, Sería, si eres tú el Hijo de Dios. Eh, bueno, jo, cuyos, tú, tu, está fácil, ¿no? Jo, el, cuyos, hijo, tú, tu, de Dios. Es un genitivo, ¿no? y esto Y que también debería estar muy fácil. Para ti es el verbo eimi. Eimi, eres, eiesti, es exactamente. Tú eres. Sí, es tú. Sí, sí, tú. tú,
eres, pero ¿y qué es un, Esto es ciertamente, verdaderamente, en ok, verdad. ¿Eres tú, en verdad, eres el tú, Hijo de el Dios? Hijo de Dios? Muy bien. También se podría traducir, entonces, ¿eres tú el Hijo de Dios? Eh, la siguiente, Jerónimo. Sí, es Joti, Romayoi, Eisin. Ajá, Pues eh, s- son los romanos. exactamente. Son romanos, porque es plural. Romaioi. Aquí leíste bien, el acento está aquí. Este acento de acá es de acá, se lo robó. Por eso aquí no tiene acento. Y es el verbo ser, eimi, eiesti, es menesteisi. Tercera persona del plural del presente. Eimi, eiesti, es meneste, eisi. Ahí está. La N es eufónica, ¿verdad? Entonces, puesto que o que romanos son. Que son romanos, o de eso tendremos que ver cómo está en su contexto. Pero ahí dice que romanos son, que romanos son, que son romanos. Patti, Es jutoi, hoi, antropoi, duloi, tu, seu, tu, jufis, ju, jups, hi, hi, hipis, hipistu, eisin, sí. Aquí hay que corregir. Hiptistu, es la psi. hips, sí, hips. Ahí es que, bueno, lo Hipsistu, puedo leer. Hipsistu. ajá. Y abajo Hipsistu, tienes la notita. sí, sí, pero Bueno, nada más para el significado. ok. Jutoi hoi antropoi, Jutoi es mm, jutos haute tuto. es Este, plural, exactamente. son plurales, eh, ay, ¿cómo se llama? Son, sí, todos terminan en hoy, pero son plurales, neutros, ¿no? ¿Verdad? No, 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 no. Hoi, son masculinos neutros. masculinos, son masculinos. Entonces, Jutoy, estos, los hombres, dulo y servidores ajá, de Dios, de ese sí no sé qué es, hipsistu, altísimo. al- del Dios altísimo son, Exactamente. Eso está en genitivo. ¿Por qué? Porque está en la posición con esto. ¿Mm? Del Dios del Altísimo son. Siervos del Dios del Altísimo del son. altísimo Si son. yo quito el tú, tu Theou hipsistu, el Dios Altísimo. Pero si yo le pongo el Ah, sí, artículo, es del Dios del del Dios el Altísimo, altísimo son, sí, del Dios del Altísimo son. Sí, muy bien. El verbo eimi en plural. en plural. Jerónimo, Gen, eh, gen es sinagogue, ton, judaion. Estaba muy bien. en la sinagoga No de en, los, no en, no en. estaban, Estaba, en, singular, estaba, estaba la sinagoga, sin, sin artículo. ah, eh,
Una sinagoga. una sinagoga, Había o había estaba una una sinagoga sinagoga, de los judíos, exactamente. había, Había que traducir si estaba o había una sinagoga de los judíos. Es lo que dice ahí. Había en es eminente esa, el imperfecto del verbo imi. eh, Había de una los judíos, sinagoga de los judíos. de Esto no los, tiene artículo. creo que hay una que dice en Pablo, en Hechos, dice llamada, ¿verdad? Creo que así dice, una sinagoga llamada de los judíos. Ah, sí, sí, creo que sí, pero no me acuerdo dónde. Bueno, pero aquí dice una sinagoga de los judíos, nada más. ¿No? Vaya, me tocó una fácil. Según Marcos, Catá, Marcón. Sí, kata es una preposición de dos terminaciones. Puede exigir genitivo o puede exigir acusativo. Y cuando exige acusativo, como en este caso, quiere decir según. Entonces, según, según Marcos. según Marcos. ¿Cómo sé que Marcos está en acusativo? Pues la está la terminación. Logos, logu, logon, logus, logo. Perdón, logus, logu, logo, logon, ¿no? Theos, theú, theón, theo, theón. Es un acusativo, ¿verdad? Los nombres Ujú. propios en hebreo no se declinan ordinariamente, pero algunos sí, de vez en cuando. O sea, yo puedo tener a veces un nombre propio declinado y en en el siguiente enunciado ya no lo declino, ¿sí? ¿Verdad? Y a veces, bueno, un nombre propio puede tener genitivo, pero no dativo ni acusativo. Los nombres propios extranjeros, ¿eh? Los nombres propios extranjeros. Bueno, Esos pueden llevar, ¿qué dices? pueden Nombres propios, declinarse, y pueden pueden declinarse. declinarse. Los nombres propios extranjeros pueden declinarse, pero no siempre se declinan. Muy bien. Bueno, a esta Jerónimo, Sí, bien. Eipon auto ton logon tu Kyriu. Kiriu, Di, Kyriu dijo, o se le dijo a él, le dijo a la palabra del Señor. Dijo exactamente. Ese es el acusativo. ¿Qué dijo la la palabra? palabra. Entonces, por eso está en acusativo, es el objeto directo. ¿Qué es lo que dijo? La palabra, y esto es genitivo. Este De, tukiriu modifica, es un adjetivo de la palabra del Señor, del no es Señor. cualquier palabra. Y auto es el objeto indirecto, ¿verdad? Dijo a él la palabra del Señor. En español traduciríamos le dijo, le a él, dijo la palabra del Señor. Le dijo a él, ¿no? No, no le dijo a él, nada más le dijo, porque Le dijo. Dijo, aquí, aquí es a él. Entonces, si yo traduzco esa palabra, ahí donde está es dijo a él la palabra del Señor. Pero puedo Ujú. traducir este autor al principio y tendría que traducirlo por le. Le dijo la palabra del Señor. Sí, Pero sí, como sí, sí. decíamos Jerónimo, muchas veces en español decimos doblemente el pronombre, Oh, ya, ya, ya. ¿verdad? Le dijo a él, ¿no? Y basta con que le dijo, ¿no? O dijo a él, Ujú, pero ujú. en español con mucha frecuencia decimos dos veces el pronombre. Le dijo a él, no, pues ya entendí, ¿verdad? Bueno, Pati, Sorry. autos kai hoi autú. Entonces ahí, autos es ellos, no, ¿está en singular o plural? está en singular, Singular. Él, él él, y
y ellos, y hoy es plural también, Ajá. Los, y, él sí, y los. y de ellos. No. Tú no es X. genitivo, de, Out. Si es genitivo, singular o plural. es singular también. Singular. Entonces, él Él y y los. los de él. Exactamente. Él y los de él, traduciríamos él y los suyos. Ujú. Llegó él Y los o suyos. llegaron él y los suyos. cuando a Judas, ¿verdad? Ay, no, no, no sé si ahí utiliza los suyos. Y los de su grupo, Pues, dice. eh, Judas, sí, bueno, no, no me acuerdo, no me acuerdo. A ver, está Jerónimo, Es gemeras de genómenes. el acento, Gen- genómenes genomenes, es un participio, ¿no? exactamente. Participio de ¿Y genómenes. en qué Eh, género? Es Caso de y número. casos singular Singular, de genitivo, ¿no? Es genitivo. genitivo, y falta el género. Género femenino, Femenino. femenino, ¿Mm? Ujú. sí. Entonces, Es habiendo do, sido, habiendo habiendo. sido, ¿no? Participio, habiendo sido en femenino. ¿Qué es Ujú. esto? Es, es días, ¿no? Exactamente. ¿En qué caso está Díaz? Es genitivo. Genitivo, Eh, gemeras, femenino singular. la, Entonces, haciéndose de día haciéndose. o siendo de día, porque esto es un participio. Entonces, siendo de día, esto femenino singular y esto femenino singular, porque siendo qué, siendo día, o sea, eh, tengo que poner el mismo género, número y caso, genitivo singular. Siendo de día, en realidad esto es el sustantivo y esto es como un adjetivo, vamos a pensarlo así. Día, ¿qué día? El que era. ¿Eh? Por eso esto es un adjetivo en realidad de este, por eso está en el mismo género, número y caso. Es un participio Sí, que funciona aquí participio. como un adjetivo, ¿verdad? Siendo de día, no, no cualquier día, Ah, especial. el que era en Ah, ese momento, siendo sí. de día. Bueno, caray, esto ya no sé qué es, no me acuerdo. Me siguen las traducciones, perdón. Lego de tus logus, tus pros, ton, paulón, paulón, Paulo, Paulo. paulo, paulo, paulo. Entonces, dijo de la palabra, ¿Singular o plural? es singular, No, tus logos. tus logus, Esto te dice tus. caso, género y número, el artículo. Tú está, masculino, plural, acusativo. Entonces, dijo de, No, presente. digo, Yo digo, digo, yo digo de, no, no, no. em, De sí.
Pero eso no lo traduzcas ahorita, tradúcelo al Bueno, final. Digo, digo, em, la palabra, no, ¿verdad? Está no, plural, plural. en plural. Las palabras, Sí, por eso es acusativo. ¿Qué es lo que digo? Las palabras. las Entonces, palabras, va en acusativo. Digo las palabras tutus, estas. tú, estas, Digo las palabras estas, em, pros es de no, no, no. Es a hacia, pros, hacia, de dirección. Y hacia, tiene un acusativo. Paulo, don Paulo, está declinado, ¿ven? Pablo está declinado. Está en acusativo singular, porque la preposición pros es una requiere, preposición que puede tener genitivo, dativo o acusativo, y el sentido varía un poco según lo que siga. Aquí sigue un acusativo. El sentido de la preposición pros con acusativo es a o hacia, ¿verdad? Entonces, proston Paulon es hacia Pablo. hacia Pablo. Entonces, yo digo Yo digo, estas palabras a Pablo o dirijo estas palabras a Pablo. Y el de, pues podemos no traducirlo, ¿verdad? Yo digo estas palabras a Pablo. No sé de dónde saqué este texto, pero qué bueno, porque así no, así lo traducimos tal cual es. no lo adivinamos. Ah, bueno, están en las cartas Paulina o en los Hechos de los Apóstoles. ¿Ah? Apóstoles, ¿verdad? Yo creo que es de los Ay, Hechos y de ahora los sí le Apóstoles. tocó bien largo al Pero padre. tú le ayudas porque eres misericordiosa. Los Kai, escribes que Joti, Ju- Jutos, El acento es acá. Jutos, Jutos, este acento es de acá. es robar. Se lo robó. Jutos, se lo robó. Jutos es esti, Jo Christos, Jo, ya tapa, Es que lo moví para que entrara el Ka, renglón. Jo, Katan, es que estaba leyendo Katangelo, aquí. Jo Gemin, Christos, Jo Katangelo, Christos. A Jimin, ver, Jo ey, Christos, Jo ey, Jesús, Jo Christos, Jo Jesús, Jon, Jon Ego, Ego, Katangelo, Catangelo. Lo, Katangelo, Jimin. Ah, a ver, entonces. Hechos, muy bien. Sí, es Hechos, Hechos, Hechos Entonces, 17 dice, 3. y pues, 17 3 Y, y porque, y porque, ¿Qué? y ¿Qué? porque, Joti normalmente es y qué. que, Y que y que es, este este es, es es Cristo el Jesús, Cristo. Jo el Cristo. El Cristo Jesús, El Jesús. el ¿Ven? Jesús, Por eso este está entre Cristo, corchetes. El Cristo, el el Jesús, Jesús, el cual el cual. Muy bien, yo yo anuncio a ustedes. muy bien. Dativo, ¿verdad? Anuncio a ustedes. ¿Y qué es lo que yo, kata angelo? ¿No? Aquí está el verbo anunciar, ¿verdad?
Catangelo, anuncio a ustedes. ¿Y qué es lo que anuncio? Pues, ok. al Lo voy a, Cristo, lo voy a hacer un poquito A más Cristo, corto. eh, Lo hice un anuncio poquito a más Cristo, corto para poder hacer el análisis. a Jesús, A ver, en este enunciado, sí, es Cristo Jesús, oh, Cristo ¿verdad? Jesús, Pero aquí lo que yo anuncio tiene que estar en acusativo. Y aquí está en nominativo, jo Christos, jo Jesús. activo. Esto está en nominativo, jo Christos, jo Jesús. Está en nominativo. Pero si yo anuncio, tengo que decir lo que anuncio en acusativo. ¿Dónde está aquí el acusativo? Ah, oh, on, Jon, Jon, que tú tradujiste al cual. mm, Ese es el pronombre relativo. ¿Cuál es el sustantivo al que este pronombre está supliendo? Cristos, a Jesús, Cristo, Cristo Cristo Jesús, oh Jesús. Cristo. Cristos, Sí, Cristos, Jesús. Cristo Jesús. Ese es el sujeto, ¿verdad? Aquí está el nominativo, ¿verdad? Este este es Jesús Cristo, o Jesús Cristo, al cual yo anuncio a ustedes, o el cual yo anuncio a ustedes. Por eso aquí está en acusativo. Es que es un pronombre relativo, pero tenemos que darnos cuenta que ese pronombre relativo está en acusativo y es el objeto directo ¿Y de está al. determinando, profesada? Bueno, está Ujú. determinando lo que yo anuncio. ¿Qué es lo que yo anuncio? Al cual, ¿no? ¿Qué es lo Sí, que yo anuncio? Al cual. ¿A quién? A ustedes, objeto indirecto. Este es el objeto directo, es lo que yo estoy anunciando. En español, pues lo decimos igual, pero no nos damos cuenta de la complejidad del pensamiento. Este es Cristo Jesús al que yo predico, yo les predico. ¿Al qué es este? O simplemente este es Cristo Jesús que yo predico. Y es el qué solamente. Pero entendemos perfectamente ese que yo predico, pues es Cristo Jesús. Es un pronombre relativo, ¿no? ¿Sí, sí me están siguiendo o ya sí, cállate, sí, Javier? como no, sí, 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 maestro. Sí, Bueno, sí, muy Ay, bien. ton, maestro. La que sigue. Ton, ergon, autú. Ton es un plural, este, dativo. No, Pati, no, no. Llevan a dos, Bueno, una es omega, plural, perdón, ¿no? una omega, ¿es plural? ¿Qué caso? una Ajá. omega. No es si no es genitivo, perdón, Es genitivo. de, sí, Ajá. De las o de de, los. de los, ergon, no es de fuerza, Obras, obras. de obras. Este, pudiera ser de las obras, este, autú es singular, ¿no? Sí, genitivo singular masculino. Entonces, em, de las obras, em, de las obras suyas o Exactamente. de, Eh, sí, de él. ¿Sí? de él, de las De obras él. de él, Y en español diríamos de sus obras. de De sus las obras obras. de él, de sus obras. ¿No? Jerónimo. Ton, odón, tu, seú, es un acusativo A eso. singular, femenino, y Femenino. luego tenemos un genitivo
seu, con el Tu artículo seu. Muy femenino, bien. tu seu, genitivo. Sí, Entonces, a, a la, al camino, exactamente. al, al camino de Dios. Exactamente. Falta el verbo, ¿verdad? Por ejemplo, Es, enseño. ¿Cómo? Por ejemplo, enseño que enseño, didasco. Didasco ten jodón tu ceu. ¿Qué didasco? ¿Qué enseño? el Acusativo. camino. El camino. Ujú. ¿Qué camino? El de Dios. Esto está calificando a camino. Enseño el camino de Dios. En griego esto es femenino. Enseño la camino de Dios. Hoy Pero nomás. podríamos traducir con la vía, ¿no? O el camino de Dios, porque pues en realidad en español es masculino que tiene que en griego sea femenino. Patti, Tais, jodois, autón. Tais es un plural, este, eh, genitivo, No. no, dativo, 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 dativo. Entonces dice, para el camino de plural, ellos, porque plural, on es plural también, ¿no? sí, pero aquí esto hay que traducirlo en plural, Ah, ok, para los caminos de ellos. exactamente, para los caminos de ellos o en los caminos de ellos, porque aquí, como es dativo, puede aceptar Así, varias en o preposiciones, para. con los caminos de ellos, ¿verdad? Eso dependerá del contexto, con sus caminos, en sus caminos, para sus caminos, ¿no? Y la última, Jerónimo, Jo, oikos, el Jimón, acento. a, oikos, oikos, Jimón, éremos. Éremos, muy bien. El- la casa Exactamente. hay un nominativo, jo, Ajá. de la oikos, que ya vimos, era masculino. Eh, de ellos, No. o de Jimón, de los. Es un genitivo eh, plural, Sí, un Nosotros, genitivo plural, de sí. nosotros. No, de nosotros patergemón, no. Y Eso es pater. nuestro, No. nuestro. Ahí es pater gemon. Aquí es gimon. ok. Gimon. Entonces, es De un ustedes. ustedes, La casa de ustedes. de ustedes, éramos, Éremos. éramos, es desierta, Exactamente. Exactamente. Aquí falta el verbo porque es un enunciado nominal. No se entiende si no hay un verbo. La casa de ustedes desierto o desierta, porque esto es un adjetivo, ¿no? Y tiene que estar en el mismo género que esto, ¿no? Entonces, la casa de ustedes desierta. Falta el verbo. La está, casa de ustedes está desierta. Está, decir, está, O podríamos traducir también, la casa de ustedes es un desierto. Sí, sí. Aunque aquí es masculino, masculino. en español es femenino. Entonces, la casa de ustedes, femenino, es un desierto. Masculino, sí, pero así lo podemos traducir, porque aquí los dos son masculinos. La casa de ustedes está desierta o la casa de ustedes es un Es desierto. un decir. las dos son masculinos, ¿verdad, maestro? Hoy, Sí, en este caso sí. Eh, sí. Bueno, no sé si valga la pena que leamos algo de la siguiente lección, que ya sabemos que va a ser la culminación de la segunda declinación.
vamos a ver los contractos, ¿verdad? Que tenemos que ahí, pues, ni modo, darnos cuenta que si el verbo, la raíz termina con una vocal y le añadimos otra vocal por la terminación, puede haber contracción. Eso es lo que nos toca ver para terminar la segunda declinación, ¿verdad? En griego son nada más tres declinaciones. La primera, la segunda y la tercera. La tercera es la más complicadilla, ¿verdad? Presenta más variaciones y le vamos a dedicar un poco más de tiempo, pero ya sabiendo cómo es la mecánica de las declinaciones, pues no nos asusta, no nos asusta la tercera declinación. Que venga lo que tenga que venir. Eh, pero antes de entrar a la tercera declinación, vamos a estudiar algunos otros detalles para distraernos de las declinaciones. Como están ustedes dos nada más, yo les pido permiso para ir un poquito más rápido, como ahora, porque pues eso ya ustedes lo vieron, esta es la tercera vez que lo ven, ¿verdad? Entonces, si nos vamos un poquito más rápido, pues, seguimos recuperando, repasando todo lo anterior, afirmándolo, pero podemos avanzar un poco más fluidamente a otros detalles, ¿no? Del griego. Y siempre vamos a estar traduciendo, de modo que siempre vamos a estar practicando todo, desde cómo se lee y dónde se pone el acento y hasta los detalles más complicados de la sintaxis. Sí, ya estamos aprendiendo sintaxis, que es normalmente lo que se ve al final, pero conviene mejor verlo desde el principio en las traducciones, la sintaxis, y así cuando nos digan, y la sintaxis del griego, pues ya la sabemos, con el doctor Quesada hemos visto un montón de cosas. Maestro, Bueno, y si nos mandas un poquito antes, igual que en griego, digo, igual que en hebreo, la lección Exposición. para que muy bien, vayamos haciendo el sí, análisis claro, y, claro que y sí. ya nada más como que las dudas, ¿no? Esa es la 11, esta es Sí, la 11, esa es la 11, la que no, Esta envió fue la maestro, 12, 12, esta fue esta la fue la 12. 12, la sí, 12. les envío la 13, ahorita les envío la 13, cuelgo y les Sí, envío la maestro. 13. Sí, Muy bien, maestro. maestro. Nos vemos. Sí, maestro, gracias. Vale, Hasta luego. vale, Adiós, padre. vale, maestro. Adiós, padre.